Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3 de Morfosintaxis 2 con la profesora Flor Pepén. Este grupo está compuesto por una servidora, Luca Josefina de los Santos, por Noemí Brito, Marileiby Benítez, Raiceli Bueno y Nayeli de los Santos. El tema que estaremos desarrollando es el predicado y sus complementos o modificadores. Estaremos dando una retroalimentación acerca del tema, ya que habíamos iniciado anteriormente con el mismo. Y decíamos que se conoce como predicado al segmento del discurso que junto con el sujeto constituyen la oración gramatical, y que en este sentido es lo que se afirma o niega del sujeto en una proposición. También decíamos que tiene la función principal de informar sobre el sujeto, y que para eso se debe ubicar el verbo y preguntar quién hace la acción. Para ello estuvimos presentando algunos ejemplos, entre ellos pusimos el ejemplo de la oración Carlota y Andrea juegan a las escondidas, donde jugar es el verbo. A lo que deberíamos preguntarnos, ¿quiénes juegan a las escondidas? En este sentido, Carlota y Andrea, ellas son el sujeto. En consecuencia, el predicado es juegan a las escondidas. También tenemos que el núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado, ya que las demás palabras se agrupan y se organizan sintácticamente en torno a esta, y que el núcleo del predicado es un verbo conjugado en forma personal que concuerda en persona y número con el sujeto de la oración. También decíamos que los modificadores o complementos del predicado son palabras que forman parte del predicado de una oración, y que su función es modificar al núcleo de dicho predicado, es decir, al verbo. También que estos modificadores o complementos del predicado pueden ser de varios tipos. Tenemos el complemento directo, que especifica el objeto o ser que recibe la acción del verbo de manera directa en primer lugar. Tenemos el indirecto o complemento indirecto, que es el que especifica el objeto o ser sobre quien recae la acción de manera indirecta. Y el complemento circunstancial, que especifica la información sobre la circunstancia en la que se realiza la acción del verbo, o sea, en el tiempo, el modo, el lugar, entre otras. Tenemos que el objeto directo se define o que en el objeto directo no se necesita un complemento para formar el predicado de la oración, y que los verbos se conocen como intransitivos. En ese sentido pusimos varios ejemplos, entre los que pusimos que el avión desapareció, donde desapareció es un verbo intransitivo. Hasta aquí mi parte. Continúa mi compañera Noemí Brito. Adelante. Buenos días, compañeros, maestras.
Soy Noemí Brito, de la clase de morfología, y voy a hacer una breve retroalimentación del tema que estuve exponiendo en la clase pasada. La parte que me correspondió fue la pasivización, que es una microestructura semántica de un enunciado, y es la parte de la lengua donde se transforma lo que pensamos al pasarlo a un discurso. También la pasivización es la transformación de una oración de voz activa a voz pasiva. Ahí pudimos analizar la oración: los campesinos toman la tierra compelidos por el hambre, y luego la profesora dio una breve explicación sobre la transformación que sufrió, donde dice: la tierra es tomada por los campesinos compelidos por el hambre. También teníamos otra parte, era la pronominalización, que es cuando la pasivización no da seguridad ni para confirmar la función del objeto directo de un sintagma, ni para excluir esta posibilidad. Entonces nos queda el recurso de la pronominalización. La pronominalización se da mucho en el verbo cuando se trata de poemas. También tocamos el tema de lo que era el objeto directo, pero esa parte ya la teníamos un poco clara. Es cuanto. Gracias. Mi nombre es Marilevi Benítez, maestra, y voy a hablar acerca de lo que es el objeto indirecto. El objeto indirecto es un elemento que forma parte del predicado y se puede representar con las iniciales o I en mayúscula, que significan objeto indirecto. También se les llama componente indirecto. El objeto directo lo podemos definir como el ser que recibe directamente la acción a través de las preposiciones a o para. También otra cosa que podemos señalar en torno a lo que es el objeto indirecto son una clase de palabras que se usan para reemplazar el objeto que ha sido mencionado o es desconocido por el interlocutor. Aquí tenemos que señalar que para identificar lo que es el objeto directo, lo hacemos con las preguntas para quién o a quién más el verbo. Esto indica la persona o la cosa a quien va destinada la acción. Entonces, nosotros podemos señalar varios ejemplos en este aspecto. Por ejemplo, Silvia regaló un disco a sus padres. Entonces, yo aquí podría preguntar, ¿a quién regaló? Cuando yo digo a quién regaló, ahí estoy involucrando lo que es la pregunta, y el regaló viene siendo el verbo. Entonces, a sus padres, ese es el objeto directo. Otro ejemplo podría ser: Máximo dio una patada al balón. ¿A quién dio Máximo una patada? Al balón. Otro ejemplo podría ser: María preparó unas galletas para los niños. ¿Para quién preparó? ¿Para quién? Ahí está la pregunta y el verbo. Preparó, que sería el verbo, unas galletas María, bueno, para los niños. Otro ejemplo que podríamos utilizar es en ese mismo aspecto, es que según nuestras oraciones, el para quién más el verbo es lo que nos va a indicar cuál es el objeto directo. Entonces, los pronombres que cumplen la función
Objetos indirectos serían le, les, me, te, entre otros. Por ejemplo, le compré un libro a mi hermano. Entonces, compré un disco a mi hermano. Por ejemplo, María preparó unas galletas para los niños. En este ejemplo, nosotros tenemos que tener claro la parte del singular y plural, que las oraciones estén en singular o plural. O sea, tenemos que tener este detalle muy claramente, ya que esto es lo que nos va a decir cómo debemos utilizarlo. Por ejemplo, en el caso de María, María preparó unas galletas para los niños. Entonces sería María les preparó unas galletas. Entonces así se diría. Esta ha sido mi parte. Muchas gracias. Y Marilevi Benítez estuvo con usted. Buenas, mi nombre es Nayeli y yo les estaré hablando acerca de los procedimientos para reconocer el predicativo. El predicativo es una estructura que se caracteriza por ser bivalente, es decir, que modifica tanto al núcleo verbal de la oración como al núcleo nominal. Es por ello que las pautas para reconocerlos no son muy precisas ni aplicables a todos los casos, y en muchas ocasiones tiende a confundirse con el circunstancial, lo que hace que esta estructura sea muy lábil al momento de su identificación, es decir, suele ser un poco difícil de identificar. Para unos mejores resultados al momento de su identificación, se recomienda seguir las siguientes pautas. La primera pauta consiste en sustituir toda la estructura que se sospecha que desempeña la función de predicativo dentro de la oración por el neutro lo. Por ejemplo, en la oración estos niños son inquietos, la parte que se sustituiría son estos niños y la oración quedaría como lo son. Cabe destacar que este lo es invariable y no debe confundirse con el lo objetivo, que tiene los mismos accidentes gramaticales que esta estructura. La segunda pauta. En esta, cuando el predicativo está formado por un sintagma, adjetivo o nominal, la concordancia se da entre el sujeto y el núcleo del predicativo. Es suficiente para reconocer esta función. La tercera pauta se trata de una transformación copulativa, tal como lo explica Carratala. La transformación copulativa es tomar al sujeto o objeto directo regentes como sujeto de una oración copulativa cuyo predicado se componga del verbo copulativo que convenga, en el mismo tiempo y modo que en el esquema original, más el predicativo en cuestión. Si éste lo es realmente, lo seguirá haciendo en la transformación copulativa, que de otro modo resultaría cerrada o errónea. Por ejemplo, en la oración no lo consideraban de la misma categoría, la transformación sería él no parecía de la misma categoría. El sujeto él representa el objeto directo lo de la oración anterior y el predicativo sería el mismo en ambas oraciones, que se refiere a de la misma categoría. Cuando ninguna de estas pautas funciona, probablemente estemos ante un circunstancial. Además, se debe considerar que los verbos ser o estar están siendo usados como intransitivos no copulativos, en cuyo caso las estructuras estarían en función circunstancial. La visión holística del análisis sintáctico. El análisis estructuralista de Saussure enfatiza el carácter holístico de las unidades lingüísticas y la solidaridad que establecen las mismas en el sistema llamado lengua. Ahora veremos simultáneamente las funciones de todos los constituyentes de una oración. Para ello, lo más recomendable es iniciar segmentando las estructuras fundamentales, es decir, el sujeto y el predicado. Luego de esto, discriminaríamos sus núcleos, puesto que toda estructura tiene un núcleo, el cual es el único elemento obligatorio o facultativo.
Para ubicar el núcleo del sujeto se debe tomar en cuenta la categoría formal que lo representa. En cambio, el núcleo del predicado siempre es un verbo, siempre en forma conjugada en la oración simple. En torno a los núcleos se desarrollan estructuras o subestructuras, como por ejemplo, en torno al núcleo del sujeto podemos encontrar el modificador directo e indirecto. A su vez, en el núcleo del predicado puede ser modificado por el objeto directo e indirecto, el agente, el predicativo y el modificador circunstancial. Los modificadores antes mencionados tienen como núcleo un sustantivo, el predicativo puede tener como núcleo un nombre o un adjetivo, y el núcleo del modificador circunstancial puede ser un adverbio o un sustantivo. Hasta aquí mi exposición. Buen día, mi nombre es Raiceli Bueno Medina. Les voy a estar hablando del circunstancial. El circunstancial es un modificador de núcleo de los predicados que expresa los matices bajo los cuales se realiza la acción verbal. Al hablar de matices estamos incursionando el campo de la semántica y esto lo hacemos liberadamente porque entendemos que es un estudio estrictamente sintáctico del circunstancial. Lo reduciría simplemente a su función de modificador, directo o indirecto, de núcleo, de predicado, de un objetivo o de otro circunstancial. En cambio, determinar los distintos contenidos de los circunstanciales, podemos incentivar en los lectores las capacidades de los análisis y de una mejor comprensión del discurso de los demás. También les voy a estar hablando de circunstante externo. El concepto de circunstante externo puso de moda en esto carácter al final de la década de los 70. Aunque en nuestro país se conoció en 1980 de la mano del profesor Khalil González. Luego el concepto cayó en desuso. Sin embargo, la distinción entre circunstancia y circunstante eterno es importante importa para un gramático homofotasis funcional, comenzando con que ayuda a uso de la coma y siguiendo con la determinación de alcance significativo de la oración. Carácter del 1980 al 49 define el circunstante externo como una categoría funcional emparentada con el circunstancia, tiene incluso los mismos morfos, pero estructuralmente dispar por cuanto se trata de un modificador de todo el núcleo de oracional o proporcional. También les voy a estar hablando de predicativo. La función de predicativo fue conocida por la tradición gramática, aunque no explicada con mucha claridad. Primaba el criterio semántico. Una vez se le llamaba atributo objetivo, otra atributo predicativo. Objetivo y otra vez de predicativo complemento. También por influencia de gramática latina, en el predicativo o objetivo indirecto denominamos acusativo en posición que era en caso de estas funciones. Hasta aquí mi exposición. Gracias.